En el campo antiguo, donde la belleza valía más que el corazón, una familia mandó a la hija que juzgaban sin chiste a trabajar en el rancho del hombre más rico de la región. Dijeron que sería solo para limpiar el granero, pero en realidad querían deshacerse de ella. La muchacha, que no llamaba la atención ni causaba orgullo, con un vestido gastado y la mirada tímida, ella llegó creyendo que pasaría desapercibida, pero al destino le gusta llevar la contraria a las certezas. El ranchero, acostumbrado a sonrisas falsas y miradas interesadas, vio en aquella joven algo que nadie más veía: pureza, valor y una belleza que nacía del alma. Cada encuentro en el granero se convertía en un instante de silencio lleno de significado, donde dos corazones cansados aprendían a reconocerse. Él, que tenía todo, descubrió que lo que más le faltaba era ternura. Ella, que creía no tener valor, percibió que el amor verdadero no elige rostros, elige verdades. Y así, entre el olor a heno y el viento del atardecer, nació un sentimiento que desafió las apariencias y los prejuicios de toda una época. Pero lo que nadie imaginaba es que aquel amor escondía un secreto capaz de cambiarlo todo. Antes de continuar, suscríbanse al canal, sigan nuestra comunidad y cuenten en los comentarios desde dónde están viendo esta historia. Elena bajó de la carreta, llevando solo una bolsa sencilla con 2 cambios de ropa y un abrigo viejo. El camino de tierra batida llevaba hasta el caserón del rancho Los Montes, el terreno más próspero de todo el oeste de Jalisco. Allí quien mandaba era Carlos Montes, hijo único de una estirpe de rancheros tradicionales, hombre joven, fuerte, respetado y al mismo tiempo temido por su firmeza. Elena caminaba despacio, como quien ya estaba acostumbrada a no ser esperada ni recibida. Fue dejada por su propia familia con un recado corto: «Es esta misma, puede quedarse. Sirve para el trabajo duro». Ningún beso, ningún gesto de afecto, ninguna palabra que le recordara que era hija y no un encargo. Cuando llegó al patio principal, uno de los empleados extrañó su postura. «¿Usted es la muchacha nueva para el servicio?», preguntó Serafín, el capataz. «Soy yo, señor. Vine a limpiar el granero», respondió bajito, intentando no mirar a nadie. Serafín se rascó el sombrero, observó que hablaba poco y, sin rodeos, señaló el granero antiguo, hecho de madera encerada, al lado del establo. «Puede empezar por dentro. El patrón llega hoy mismo. Es mejor dejar todo en orden». Ella asintió y siguió. Al entrar, respiró hondo. Allí dentro, el olor a heno era fuerte, pero también había algo diferente. Silencio. Un silencio que ella no conocía dentro de casa. Allí cualquier paso se convertía en motivo de crítica. Allí nadie la miraba mal. Aunque fuera solo un granero, era el primer lugar donde ella sintió que no estaba siendo juzgada a cada segundo. Horas después, Carlos regresó del pueblo, bajando del caballo con la camisa abierta en el pecho y el brazo marcado por el sol y por el cabo del lazo. Al saber que la nueva ayudante había llegado, caminó hasta el granero para conocerla. Elena estaba de espaldas, barriendo el suelo. Oyó pasos, pero no se volteó. Él se detuvo en la puerta, observó en silencio su modo tímido. «¿Usted es Elena?», preguntó con voz firme. Ella se volteó despacio, sujetando la escoba con ambas manos. «Sí, señor. Dijeron que era para empezar aquí». Carlos la analizó sin prisa, no como el hombre que repara en el cuerpo, sino como quien intenta leer lo que no se dice. «¿Y qué más le dijeron?», preguntó él. «Solo que debía trabajar y no quejarme». Carlos frunció el ceño, molesto por la frialdad de la respuesta. «Aquí nadie vino a vivir de rodillas. Trabajo hay, pero respeto también, ¿entendió?». Ella tardó un segundo, sorprendida. Luego respondió: «No estoy acostumbrada al respeto, pero lo intentaré». Aquella frase quedó resonando en él. No estaba acostumbrada al respeto. Carlos percibió allí que había algo en aquella muchacha que no era visible a los ojos de quien nunca quiso ver. «Trabaje a su tiempo. Yo mismo veré su rutina después», dijo él antes de salir. Elena se quedó observándolo alejarse. No era solo el ranchero fuerte de la región. Él parecía alguien diferente, no tratado con miedo o adulación,
sino con sinceridad. Era la primera vez que alguien hablaba con ella, sin desprecio y sin saber aún. Aquel sería el primer día de una historia que comenzaría con dolor, pero terminaría con algo que nadie, ni ella misma, imaginaba. Los primeros días de Elena en el rancho fueron silenciosos, no porque ella quisiera, sino porque era el único modo que conocía de existir, sin llamar la atención. Trabajaba desde antes del amanecer y dormía en un pequeño rincón al fondo del granero, aún sin cama, solo sobre sacos de paja que ella misma acomodaba. En aquella época, nadie preguntaba si una muchacha pobre tenía dónde acostarse. La costumbre era solo mandar a hacer y listo. Pero Carlos lo notó. En la segunda noche, después de una vuelta por el pastizal, él vio la luz tenue de la lámpara dentro del granero y decidió entrar. Elena estaba sentada en el suelo, cosiendo un pedazo de tela que intentaba transformar en almohada. Él se acercó despacio. ¿Está durmiendo aquí dentro?, preguntó con el ceño fruncido. Ella detuvo la costura algo incómoda. Es donde me mandaron y ya estoy acostumbrada a dormir así. ¿Acostumbrada a dormir en el suelo?, él insistió. Acostumbrada a no tener elección. La respuesta atravesó a Carlos como un chasquido seco en el pecho. La muchacha no se quejaba, no lloraba, no pedía favores, pero la forma en que decía las cosas denunciaba toda la vida que llevaba antes de allí. Sin cariño, sin cama, sin voz. Carlos respiró hondo. Mañana temprano mandaré a preparar un cuarto vacío cerca de la cocina. No tiene por qué dormir aquí en el frío. Ella se quedó confusa, casi desconfiada. Pero no quiero causar molestias. Molestia es dejar que un trabajador duerma en el suelo, la interrumpió él. Elena solo bajó los ojos porque no sabía agradecer. La gratitud era un sentimiento que solo nace donde hubo cuidado antes, y con ella nunca lo hubo. Al día siguiente, mientras ella arreglaba los fardos de heno, oyó por primera vez a alguien comentar sobre ella sin castigo ni ironía. Doña Nereida, la cocinera más vieja, se acercó y habló bajito. Oí al patrón mandar a arreglar un cuarto para usted. No recuerdo que hiciera eso por nadie. ¿Vio algo en usted, muchacha? Elena fingió no oír, pero aquello le removió por dentro. No era admiración, no era romance, no era bondad exagerada, era algo mucho más raro. Consideración. Más tarde Carlos volvió al granero trayendo una taza de café aún humeante. Se la ofreció a ella. ¿Está comiendo bien? Elena dudó. Yo como cuando sobra. No me importa mucho eso. Él apoyó la taza sobre una mesa improvisada. Empiece a importarle. Quien trabaja necesita tener fuerza. No quiero que se desmaye por ahí. Ella se sintió tímida. Le agradezco, señor. Carlos, solo Carlos, está bien. No me gusta la formalidad exagerada. Ella intentó repetir, pero se trabó avergonzada. Carlos. Él esbozó una media sonrisa. ¿Vio cómo no duele? Ella bajó la cabeza y por primera vez hubo casi una sonrisa de verdad, aunque tímida, aunque corta. Era una sonrisa de quien aún no sabe si puede. Por la noche, cuando fue llevada al cuarto sencillo, preparado a toda prisa, cama, cobija, jarra de agua y una pequeña ventana, Elena tardó en acostarse. Pasó algunos minutos de pie, mirando el lugar, intentando entender lo que estaba sucediendo. Nadie nunca le había dado nada sin pedir algo a cambio. Tal vez aquello aún fuera solo trabajo, tal vez fuera solo bondad pasajera, o tal vez era el primer hilo del destino comenzando a jalar la historia hacia otra dirección. Ella se acostó despacio, con una extraña sensación en el pecho. No felicidad, aún no, pero alivio por existir en un lugar donde alguien parecía notar su presencia. Y mientras ella, por primera vez en años, se dormía sobre un colchón suave, Carlos, sentado en el portal de la hacienda, miraba al cielo oscuro y se preguntaba por qué aquella muchacha le llamaba tanto la atención, incluso sin decir casi nada. La soledad de los dos, sin que se dieran cuenta, comenzaba a caminar en la misma dirección. Antes de que continúe, díganme, ¿ya se suscribieron al canal? Porque vienen muchas historias de antaño que les van a encantar. Con el paso de los días, Elena fue acostumbrándose al servicio, pero no a la mirada de la gente. En la cocina algunos trabajadores aún cuchicheaban cuando ella pasaba. No reían fuerte,
solo susurraban, como quien confirma una etiqueta que ya venía puesta. Ella sabía, siempre lo supo, pero lo que más dolía no era que la llamaran fea, era que la trataran como alguien que no hacía falta. Una tarde, mientras ella recogía baldes de agua, oyó a dos muchachas del pueblo conversando en el portón. «Es esa la que mandaron para acá. Dicen que la familia la entregó solo porque nadie la quería», comentó una de ellas. «Pues sí, mira nada más», respondió la otra con mirada despectiva. Elena siguió andando sin reaccionar. No era novedad, solo que aquel día Carlos estaba a pocos metros, cerca del corral, y oyó todo. A diferencia de ella, él no fingió no oír. Él caminó hasta las dos mujeres y habló sin elevar el tono, pero con firmeza. «En este rancho nadie tiene derecho a medir el valor de la gente por el rostro. Si vinieron aquí para el chismorreo, regresen a casa. Aquí solo se queda quien trabaja». Las dos se intimidaron y se fueron, intentando disimular el desconcierto. Elena fingió no escuchar, pero por dentro su pecho temblaba. Nadie jamás la había defendido así, no por piedad, sino por justicia. Más tarde, cuando el sol ya bajaba, Carlos entró en el granero y la encontró, quitando el polvo de las herramientas. «No necesita cargar las palabras de ellos en la espalda», dijo él, deteniéndose a su lado. Elena continuó limpiando sin levantar el rostro. «Ya me acostumbré. Hay cosas que uno deja de sentir cuando envejece por dentro». «No creo eso», él respondió firme. Ella levantó los ojos sorprendida. «No. Una persona se acostumbra al silencio, a la falta de abrazos, hasta a la injusticia, pero nadie se acostumbra al desamor. La diferencia es que usted aprendió a esconderlo». «¿Y uno siente?». Elena se quedó sin respuesta. Él no hablaba como quien adivinaba, sino como quien veía profundo. «¿Y si lo escondo? Duele menos», dijo ella bajito. «No duele menos, solo duele escondido. Y el dolor escondido pesa más que cualquier carga», completó Carlos. Aquella frase la desarmó por dentro. ¿Cómo podía un hombre que apenas la conocía entender algo que ni su propia familia había notado? Por algunos segundos, el silencio se cargó. No era incomodidad, era un intercambio. Ella respiró hondo. «Yo no soy como las otras muchachas, nunca lo fui. Por eso, mi familia me mandó en lugar de mi hermana. Decían que yo no hacía falta, que yo no me iba a casar de todos modos. Entonces, yo era la mejor elección para mandar lejos». Carlos se quedó inmóvil, no por sorpresa, sino por indignación contenida. «La mandaron porque no se dieron cuenta de quién es usted», dijo él. Ella bajó la cabeza. «Me mandaron porque era fácil de olvidar». Él la encaró con seriedad. «Yo no la olvidé ni el primer día». Elena tragó saliva. No sabía qué responder. Por primera vez desde que llegó, sintió el llanto intentando subir, pero lo contuvo. No por vergüenza, sino por costumbre. Carlos, percibiendo, cambió el tono a uno más suave. «Haga su trabajo. El resto la vida lo arreglará». Él se alejó despacio, dejándola allí entre el olor a heno y una sensación extraña en el pecho. No era amor aún, era el comienzo de ser vista. A partir de aquel momento, Elena comenzó a percibir que Carlos no era un patrón común. No veía en ella lo que le faltaba, veía lo que le sobraba. Nadie le había dado valor y eso, en el fondo, era lo que más la asustaba. Por primera vez había alguien que podría enseñarle lo que era ser cuidada. Y ella no sabía si estaba lista para sentir eso. Los días pasaron y el trabajo aumentaba con la aproximación de la gran feria de ganado de la región. Carlos tenía una reputación que mantener y Elena, siempre callada, hacía más de lo que le mandaban, sin descanso, sin pausa, no por obligación, sino porque, por primera vez, sentía que necesitaba mostrar que era útil, que no estaba allí de adorno. Sin embargo, incluso con el cuarto arreglado, ella aún no comía lo suficiente. Traía del pasado el hábito de dejar que sobrara para los demás primero y quedarse ella al último siempre. Un hábito que poco a poco cobraba su precio en el cuerpo. Una mañana bochornosa, mientras apilaba sacos de alimento, Elena comenzó a sentir las piernas débiles. El calor, el olor fuerte y el esfuerzo se mezclaron. Ella llevó la mano a la frente. Respiró hondo.
pero no tuvo tiempo de recuperarse. Cayó al suelo, desmayada. Serafín, quien la vio primero, corrió a llamar a Carlos. «Patrón, la muchacha se cayó. Está pálida, como un trapo». Carlos soltó lo que estaba haciendo y corrió hasta el granero. Se arrodilló a su lado tocando su rostro. «Elena, ¿me está oyendo?» Ella no respondió. Carlos la tomó en sus brazos y la llevó a la sombra, llamando a la cocinera. «Doña Nereida, traiga agua con azúcar, ahora». Cuando ella recobró el conocimiento, estaba recostada sobre una estera cerca del portal, con Carlos a un lado, apoyado en la rodilla. «Se desmayó. ¿Cuánto tiempo lleva sin comer bien?», preguntó él sin disimular el tono preocupado. Elena intentó minimizar. «Fue solo cansancio». Él la interrumpió. «No, no fue solo cansancio. El cansancio derriba despacio. El hambre derriba de golpe». Ella desvió la mirada avergonzada. «No estoy acostumbrada a servirme. Siempre esperé a que los demás comieran primero». «Aquí usted va a comer como todo el mundo», dijo él firme. «Si no lo hace por usted, hágalo por mi trabajo. No puedo perder a una empleada por negligencia». Respiró hondo. Por dentro, lo que dolía no era la debilidad del cuerpo, era percibir que a alguien le importaba lo suficiente como para notarlo. Él se levantó y completó. «Cuando termine de descansar, la quiero en la cocina. Va a comer con el personal, sin discusión». Elena cerró los ojos por un instante. Desde que llegó, Carlos no le ofreció ni lástima ni piedad. Le ofreció una condición de existencia, algo que nadie jamás le había dado. Más tarde, cuando ella logró levantarse, encontró a Carlos en el patio revisando los arreos. «Gracias», dijo ella tímida. «No solo por ayudarme ahora, sino por importarle». Él la miró serio. «Elena, ¿a qué le llama usted importarle? Yo le llamo lo mínimo». Ella dudó, pero preguntó. «¿Por qué usted quiere decir, por qué hace esto por mí?» Carlos no respondió de inmediato. Miró el horizonte pensativo antes de volver a mirarla. «Porque nadie merece aprender su propio valor de las obras de la vida. Alguien tiene que ser el primero en ver. Quizás yo solo estoy siendo ese alguien». Aquel diálogo pesó y acogió al mismo tiempo. Carlos no hacía preguntas sobre su pasado, pero mostraba con su actitud que el futuro podría ser diferente. Y era justamente eso lo que más le movía a Elena, percibir que ahora había algo en su camino que nunca había habido antes. Posibilidad. Aquella noche, el viento del norte corrió por el patio, moviendo las banderolas que doña Nereida dejaba en el tendedero. El ruido de los grillos hacía compañía al silencio de los humanos y el granero, ahora organizado, respiraba un olor a madera vieja mezclado con heno fresco. Carlos pasó por allí después de la ronda, llevando un farol encendido. Encontró a Elena revisando los arneses, como si necesitara tener las manos ocupadas para no pensar. «¿No es hora de descansar?», preguntó él apoyando el farol en una viga. «Es que cuando me detengo, el pensamiento corre más de lo que puedo controlar», respondió ella, sin ironía, solo sincera. «Entonces vamos a hacer que el pensamiento camine al paso correcto», dijo Carlos jalando un cajón para sentarse. «Siéntese usted también. Hoy no se desmaya de nuevo». Elena dudó, pero obedeció. Se quedaron frente a frente, el farol en medio, la luz amarilla cortando los rostros de manera suave. Por primera vez no eran patrón y empleada. Eran dos personas del mismo lado de la mesa. «Cuénteme de su antes», dijo él sin prisa. Ella respiró hondo, buscando palabras sencillas, sin adornos. «Nací en una casa donde el elogio era algo raro. Mi madre decía que la belleza abre puertas y mi hermana tenía el rostro que el pueblo admiraba. Yo era la que servía el té, la que cargaba la canasta, la que aguantaba el tirón. Cuando se puso demasiado pesado, dijeron, Elena, aguanta. Y yo aguanté, hasta que un día decidieron que aguantaría irme también». Carlos no la interrumpió, solo asintió con la barbilla, confirmando que estaba escuchando. «Siempre me gustaron las cosas bonitas, señor». Ella se trabó, luego corrigió. «Carlos, me gustaba escuchar música cuando había verbena en la plaza. Me quedaba afuera solo escuchando. Quería aprender piano. Se reían cuando hablaba. Decían que era capricho de quien no tenía espejo.
Yo me fui haciendo pequeña por dentro, pero nunca sin ganas, dijo, poniéndose un poco rubia al admitir el deseo. Me gusta la forma en que dice ganas, comentó él. Parece que la palabra echa raíces cuando sale de su boca. Elena bajó los ojos algo incómoda. ¿Y usted?, preguntó. ¿Cómo es que un hombre con todo lo que necesita aún anda solo por el rancho por la noche? Carlos apoyó los antebrazos en las rodillas. Tener todo no es lo mismo que estar completo. Crecí con mi padre, diciendo que un buen rancho es el que da ganancias y respeto. Y es verdad, pero nunca lo oí hablar de sentido. Llevo la vida como sé, entre ganado, cosechas y cuentas. Solo que de un tiempo para acá, él buscó la palabra. Creo que quiero que esta tierra sirva para más que engordar ganado. Los ojos de Elena se encendieron un poco. ¿Qué más? Carlos se quedó un instante callado, pesando si debía decirlo. Prefirió entregar solo un hilo de la idea. Quiero gente viniendo aquí, no solo para vender, sino para aprender. Aún no sé bien cómo. A veces pienso en el granero con otro uso, en un rincón del rancho donde la gente entre y salga llevando algo que nadie roba. Conocimiento, completó ella casi en un susurro. Conocimiento, repitió él, como quien confirma una contraseña. Por algunos segundos, el aire entre los dos se llenó de cosas que aún no tenían nombre. Elena levantó el rostro un poco más firme. Si un día usted transforma este granero, puedo ayudar a barrer, arreglar, organizar los bancos, lo que sepa hacer. No aprendí piano, pero aprendí a escuchar. A veces, el primer paso para aprender es escuchar. Él sonrió de lado. Puede ser que necesite a alguien que escuche antes de hablar. El viento pasó nuevamente. El farol titiló. Elena se acomodó en el cajón más a gusto. Hoy, cuando me desmayé, sentí vergüenza. No porque me caí, sino porque pensé que iba a dar lata. Toda la vida me enseñaron a no dar lata. Hoy usted aprendió otra cosa, dijo Carlos con serenidad firme, que pedir ayuda no es debilidad. Debilidad es negar la propia hambre hasta que el cuerpo grite. Ella asintió, casi imperceptible. A veces pienso que si hubiera nacido con otro rostro, habría tenido otra vida, confesó. Quizás, respondió Carlos, pero entonces no la habría conocido a usted de esta manera. Y de esta manera tiene una fuerza que mucha gente bonita no tiene. Elena tragó la frase despacio, como quien prueba un sabor nuevo. Carlos, dígame, ¿por qué me mira como si yo fuera posible? Él sostuvo la mirada sin prisa. Porque usted lo es. El silencio que vino después no era vacío, era lleno de entendimiento. El grillo cantó más fuerte. El cuero de un arnés crujió solo con el viento, y la noche pareció aceptar que algo comenzaba allí, algo que no dependía de la aprobación de nadie. Elena se levantó primero. Mañana temprano vengo antes del amanecer, dijo con media broma. Mañana usted viene a la hora de la gente, replicó él sonriendo, y pasa por la cocina antes. Ella asintió, y cuando salió llevó consigo una sensación rarísima. No estaba sola en su propio destino. Del lado de afuera, la luna creciente iluminaba el patio y el granero, aquel mismo lugar a donde la habían enviado, como quien descarta. Ahora guardaba, sin alarde, la promesa de algo mayor que el dolor antiguo. Carlos sopló el farol, respiró la oscuridad, y por primera vez en mucho tiempo no tuvo recelo de lo que la madrugada traería. Sabía que el rancho seguiría produciendo como siempre, pero por primera vez tenía la impresión de que alguien, no un rebaño, no una cuenta, también iba a florecer allí. Y eso, para un hombre acostumbrado a la exactitud de la ganancia, era un comienzo tan extraño como hermoso. Con el tiempo, Elena fue encontrando un ritmo propio dentro del rancho. No hablaba mucho, pero trabajaba con cuidado como quien arregla un lugar por dentro, al mismo tiempo que lo arregla por fuera. Y poco a poco, algo en ella comenzó a cambiar, no el rostro, sino la forma de ocupar el espacio. Los otros trabajadores, sin embargo, tardaron en percibirlo. Era como si la cambio aún estuviera escondida bajo el polvo antiguo de todo lo que ella ya había escuchado en la vida. Solo Carlos parecía reconocer esa diferencia antes de cualquier señal visible. Una mañana soleada, él la encontró en el corral hasta el cuello de trabajo,
pero con una expresión más ligera en la mirada. «Está más dispuesta hoy», comentó, apoyando el brazo en la cerca. «¿Es que ahora cómo?», respondió ella con una sinceridad que sonó casi irónica, pero sin intención de pelea. Él sonrió. «A veces la dignidad comienza por el estómago». Ella secó el sudor de la frente. «Comienza cuando alguien nos deja existir sin necesidad de pedir permiso». Carlos la sintió como quien confirma una verdad que ya cargaba callada. «Aquí usted no necesita pedir permiso para existir, Elena». La frase quedó en el aire, más fuerte de lo que imaginaba. Ningún vestido bonito, ningún lazo en el cabello, ninguna joya habría causado tanto impacto sobre ella como aquellas palabras sencillas. Sin embargo, fuera de la mirada de él, el mundo aún era el mismo. Al ir a buscar leña detrás del cobertizo, Elena se cruzó nuevamente con dos lavanderas que la miraban de arriba abajo. «Se cree mucho ahora», murmuró una. «Cualquiera mejora después de que el patrón se interesa, ¿verdad?», dijo la otra, insinuando lo que ni siquiera existía. Elena oyó, se detuvo, respiró, no respondió, pero a diferencia de antes, aquello no le llegó tan profundo como solía hacerlo. Las frases golpearon su pecho, pero no se alojaron. La voz de Carlos, aquella misma que la había llamado posible, ya estaba llenando un lugar que antes era solo herida. Más tarde, cuando ella fue a llevar baldes nuevos al granero, Carlos percibió que había algo diferente en su andar, pero también notó una sombra de incomodidad detrás de sus ojos. «¿Le dijeron algo de nuevo?», preguntó percibiendo su modo contenido. Elena dudó, luego asintió con la cabeza. «Dijeron que solo mejoré porque usted me mira». «¿Y eso le incomoda?», preguntó él. «No porque sea mentira, sino porque hablan como si ser notada fuera pecado, como si tuviera que seguir invisible para ser correcta». Carlos respiró hondo. «La gente tiene miedo de lo que no consigue reconocer, y usted se está convirtiendo en algo que ellos nunca imaginaron que pudieran hacer allí». Él hizo una pausa. «Valor». Elena levantó los ojos sorprendida. «¿Yo, valerosa?». «Más de lo que piensa. Hay gente que enfrenta tormentas y se jacta de ello, pero usted enfrenta diariamente la idea de que no merecía un lugar en el mundo y sigue en pie. Eso es valor». Ella no contuvo el impacto. En aquel instante, la garganta se le apretó. No había llanto, pero había verdad, una verdad que casi nunca había escuchado. «No sé qué será de mí aquí», confesó ella. «Solo sé que desde que llegué ya no tengo miedo al silencio». Él se volteó un poco, mirándola de perfil. «¿Y por qué no? Porque ahora no soy la única dentro de él». La mirada de él se suavizó con un respeto raro. No era afecto apresurado ni promesa vacía, era presencia. Y presencia para quien pasó la vida siendo ausencia en los ojos de los demás es casi un milagro. Mientras la tarde caía y los caballos relinchaban en el pastizal, Elena percibió algo sencillo, pero transformador. No era que el mundo estuviera cambiando. Era ella quien comenzaba poco a poco a dejar de cargar sola el peso de él. Y aquí viene la pregunta para ustedes que están siguiendo esta historia. ¿Conseguirían vivir en una época así, donde cada sentimiento era medido por la mirada de los demás? Cuenten en los comentarios para saber. Con la llegada de las madrugadas más frías, Carlos pasó a observar a Elena con otros ojos, no de hombre interesado, sino de alguien que reconocía la resistencia en forma de persona. Ella trabajaba sin quejarse, pero no por sumisión. Era un modo duro de sobrevivir a lo que el mundo había hecho de ella. Una mañana antes de que saliera el sol, él fue al pozo a buscar agua y la encontró allí, envuelta en el chal, esperando que el balde subiera. El rostro estaba un poco mojado de rocío, el cabello recogido sin esmero, pero la mirada firme. ¿Está adelantando el servicio?, preguntó él. «No, me estoy adelantando a mí misma. Si empiezo después, el pecho se me pone pesado todo el día», respondió ella con simplicidad. Él se apoyó en el pretil del pozo. «Usted habla como quien midió el mundo entero dentro de su propio silencio. Cuando nadie escucha, uno aprende a conversar con el pensamiento», dijo Elena. Carlos percibió que podría quedarse allí escuchándola por horas, pero el deber llamaba. Aún así, algo de aquella conversación quedó guardado. Más tarde,
Él la llamó al depósito para ayudar a separar algunos fardos. Mientras organizaban el espacio, Elena encontró un cuaderno grande cubierto de polvo. —¿Esto es suyo? —preguntó ella. Carlos lo miró, dudó y asintió con la cabeza. Algunos garabatos antiguos. ¿Garabatos? Ella abrió el cuaderno despacio, viendo dibujos, anotaciones sobre mesas, bancos, disposición de sillas, estanterías con libros e instrumentos. Esto parece una sala de estudio. Carlos se quedó en silencio por un instante. Era una idea antes de que yo creyera que no haría ninguna diferencia. —¿Por qué no la haría? —preguntó ella, volteando otra página. —Porque la mayoría cree que la gente del campo solo sirve para la labranza. Dicen que estudiar es un lujo y el lujo es un desperdicio. Elena levantó la mirada del cuaderno hacia él. —Entonces, ¿por qué lo guardó? —preguntó. Respondió sin rodeos él. —Porque yo nunca desistí de pensar. Solo desistí de contárselo a alguien. Ella cerró el cuaderno con cuidado, como quien sujeta algo frágil. Nadie desiste porque quiere. Uno desiste cuando se queda demasiado solo. Él la encaró, y la frase lo golpeó como si hubiera sido dirigida a él años atrás. —¿Y usted cree que esa idea aún tiene cabida? —preguntó él. —Tiene. El mundo necesita un lugar donde alguien pueda aprender a ser más de lo que dijeron que era —respondió Elena, sin percibir que hablaba de sí misma. Carlos percibió que aquello no era solo una respuesta, era una confesión indirecta. Si yo retomara este proyecto un día, necesitaría a alguien que no se avergonzara de empezar pequeño, dijo él tanteando el terreno. Yo no me avergüenzo del comienzo, Carlos, ella respondió, solo del abandono. En esas palabras se escondía la historia entera de su vida. No era su cuerpo lo que la hacía llamar sin valor. Era el desistimiento que los demás tuvieron de ella antes, incluso de que ella pudiera florecer. Carlos entendió eso sin necesidad de oír detalles, y allí, en aquel depósito sencillo, sin testigos, sin fiesta, sin romanticismo, nació el primer vínculo que realmente importaba, el reconocimiento. Cuando Elena salió llevando el cuaderno junto con algunas herramientas, Carlos se quedó parado, mirando la puerta abierta. No era costumbre suya permitir que alguien tocara sus planes guardados, pero con ella no había miedo a la exposición. Él no sabía aún que aquella mujer que había llegado allí cargando la marca invisible del descarte estaba a punto de convertirse justamente en la pieza que faltaba para que él también dejara de vivir a medias. Lo que Carlos no confesaba ni a sí mismo era que Elena no estaba solo limpiando los espacios del rancho, ella estaba llenando vacíos dentro de él que él ni sabía que existían. Y ese descubrimiento aún silenciosa era solo el comienzo de lo que el destino pretendía revelar. Después que encontró el cuaderno con los planes de la antigua escuela, Elena comenzó a ver el granero con otros ojos. Ya no era solo un lugar de trabajo, era un lugar donde podía imaginar un futuro, aunque sin valor para decir eso en voz alta. Pero el mundo de afuera no era tan fácil de transformar. Una tarde, cuando Carlos salió a resolver asuntos con comerciantes en el pueblo, Elena quedó encargada de llevar víveres al cobertizo. En el camino, encontró a dos muchachas riendo y señalándola, esta vez sin esconderse. «Mira, la protegida del patrón», dijo una cruzando los brazos. Si él hubiera visto a su hermana, ni se acordaría del nombre de esta. «Así es», completó la otra. Elena continuó andando sin responder, pero por dentro la frase le llegó al punto más frágil, la comparación. Toda la vida alguien la había puesto detrás de otra mujer, más bonita, más digna, más correcta, siempre segunda opción, siempre sobra, siempre resto. Al final de la tarde, cuando Carlos regresó, encontró a Elena sola en el granero. No trabajaba, solo miraba el suelo, sentada, como si estuviera intentando mantener el cuerpo entero para no romperse en pedazos. «Elena», él la llamó, acercándose despacio. «¿Pasó algo?» Ella respiró hondo, pero no consiguió esconder la voz quebrada. «Solo me pregunto hasta cuándo el mundo va a recordar lo que fui. Parece que nadie cree que puedo ser otra cosa. Cada palabra que escucho es como si me jalaran de vuelta al lugar donde no valía nada».
Carlos se sentó en el cajón a su lado. El problema no es lo que dicen. El problema es que la hicieron creer que ellos tenían derecho a decir quién es usted. Elena levantó los ojos con un dolor que no era drama, era verdad. Un día le pregunté a mi madre por qué me enviaban a resolver las cosas que nadie más quería. Ella dijo, porque usted es la que nadie nota si se va. El silencio que vino después no fue ligero. Carlos cerró la mano despacio, conteniendo su propia frustración. ¿Y usted creyó eso?, preguntó él en un tono más firme, casi indignado. Ella dudó. Cuando uno escucha lo mismo toda la vida, empieza a creer que es destino. No, él respondió sin romper la mirada. Eso no es destino, es abandono. Elena respiró hondo como quien sujeta el corazón con las dos manos. Usted habla como si yo pudiera ser más de lo que el mundo me dejó ser. Usted puede, afirmó Carlos. Lo que le faltó no fue valor, fue un testigo, gente que viera antes de condenar. Ella parpadeó despacio, intentando contener la emoción. ¿Y por qué usted ve? Él dio un segundo para responder. Porque yo conozco el silencio de quien fue dejado de lado, no con los mismos dolores que usted, pero sí con la misma soledad. Ella lo encaró sorprendida. Por primera vez, percibió que detrás de su postura firme había también un peso guardado. Yo pensé que solo yo... Nadie está solo de verdad, Elena, interrumpió Carlos. Algunos solo aún no han sido encontrados. Hubo un instante largo de pausa, donde ni el susurro del viento parecía querer interrumpir aquel intercambio. Elena bajó los ojos y dijo casi en un susurro, «Yo solo quería una oportunidad de no ser la vergüenza de nadie». Carlos respondió despacio, «Usted no nació para ser vergüenza, nació para ser una prueba». Ella lo encaró sin entender. ¿Prueba de qué? Él sostuvo la mirada. De que nadie está condenado a ser lo que los demás dijeron que era. Aquella frase no se convirtió en una cura inmediata. No es así como funciona la humanidad, pero se convirtió en un punto de inflexión interno. Por primera vez, Elena percibió que quizás no estaba prestada al rancho. Quizás estaba llegando a donde realmente pertenecía. Y ahora yo les pregunto, ¿esta muchacha merece justicia por lo que pasó? Entonces, dejen en los comentarios justicia por Elena. A la mañana siguiente, el cielo amaneció de un azul sin nubes, como si el propio tiempo quisiera abrir camino. Elena se despertó antes del gallo, tomó un trago de café negro en la cocina y siguió directo al granero, llevando bajo el brazo el cuaderno de los garabatos antiguos. Se detuvo en la puerta, respiró hondo y con la valentía recién nacida comenzó a reacomodar todo. Ella jaló los fardos hacia el fondo, barrió el suelo como quien borra una historia. Abrió las ventanas para que el viento atravesara y en medio del espacio imaginó bancos rústicos, una mesa larga, un pizarrón de pizarra. Mientras trabajaba, hablaba sola bajito, un hábito que cargaba desde niña. Aquí las sillas, allí el rincón de las partituras, si un día viene un piano. Y sonrió tímida, como quien pide permiso para soñar. Cuando Carlos llegó, encontró el granero diferente. El olor pesado había dado lugar a aire fresco y la madera parecía más clara. Él se detuvo en la puerta sin decir nada y solo observó a Elena medir el espacio con una cuerdita sencilla, marcando distancias en el suelo. «¿Qué está haciendo?», preguntó con un brillo contenido en la mirada. «Dándole lugar a lo que usted dibujó», respondió ella, levantando el cuaderno. «Si es para empezar pequeño, que empiece bien». Carlos avanzó 2 pasos, examinando lo que ella ya había movido. «¿Usted hizo esto sola? Nadie saca un sueño de su lugar sin levantar polvo», dijo con un toque de humor que en él sonó a novedad. Él sonrió de lado, pero pronto se puso serio, como quien pesa la responsabilidad de lo que estaba a punto de asumir. «Si abrimos este espacio, Elena, tiene que ser para quien nunca fue llamado a aprender. Gente que el pueblo ignora. No quiero algo bonito y vacío». «Ni yo», respondió ella. «Quiero un lugar donde quien llega por la puerta no traiga vergüenza, traiga un cuaderno». Se quedaron en silencio por algunos segundos, hasta que Carlos dejó el sombrero sobre un gancho y se remangó. «Entonces, vamos a empezar». Fueron horas de trabajo,
Elena, con su manera paciente, alineaba las cosas milimétricamente. Carlos, con la fuerza que el rancho le había dado, desplazaba lo que pesaba. En el intermedio, doña Nereida apareció con un plato de huevos revueltos con frijoles. Si es para volverse escuela, primero es para volverse gente alimentada, decretó, poniendo los platos sobre una caja. Comieron allí mismo de pie, riendo del improviso. Era sencillo, pero sabía a comienzo. Más tarde, ya con el sol en lo alto, Carlos sacó del depósito una tabla grande y un pedazo de carbón. Miró a Elena. Si este lugar va a existir, necesita un nombre. No sé dar nombre a cosas grandes, confesó ella con recelo. Yo sí, respondió él, comenzando a garabatear. El nombre tiene que decir a qué vino, escribió despacio, las letras firmes sobre la madera. Cuando terminó, levantó la placa. Elena leyó en voz alta, saboreando cada sílaba. Casa del Mañana. Sintió un escalofrío. No era solo bonito, era verdadero, un lugar para quien no tuvo un ayer digno, pudiera al menos tener un mañana. Va a asustar a la gente a la que no le gustan los cambios, comentó Elena sin miedo. Entonces es el nombre correcto, dijo Carlos clavando la placa encima de la puerta, con martillazos que sonaron como campanas de bautismo. Al final de la tarde, llamaron a algunos trabajadores para ayudar a montar los bancos. Vinieron pocos, unos por curiosidad, otros por respeto al patrón. Hubo cuchicheos, miradas torcidas, pero nadie impidió. Cuando el último banco quedó listo, Carlos se volvió hacia Elena. Falta el pizarrón. Ella colocó sobre dos caballetes una tabla oscura que había limpiado con vinagre. Tomó un restito de gis que doña Nereida había arreglado con los niños del pueblo y dibujó un trazo blanco en el centro. Se detuvo, lo miró. ¿Quién va a escribir la primera palabra? Usted, respondió Carlos sin dudar. Yo. Ella sonrió asustada. Escribí poco en la vida. La letra me sale temblorosa. Que tiemble. El mundo necesita temblar un poco antes de cambiar. Elena sujetó el gis con las dos manos, como quien sujeta su propio pulso para asegurar firmeza. Se acercó al pizarrón y en letras desiguales escribió, Bienvenidos. Las letras no quedaron rectas, pero quedaron enteras, y eso era lo que importaba. Después se sentaron en los bancos recién hechos. El granero tenía otro sonido. El eco parecía más ligero, como si la madera entendiera que de allí en adelante albergaría voces y no solo herramientas. Carlos miró a Elena, serio y sereno. Quiero que sepa, no estoy haciendo esto por lástima de nadie. Lo estoy haciendo porque el rancho necesita dar frutos que no se echen a perder. Lo sé, respondió ella. Y tampoco estoy aquí por gratitud. Estoy porque por primera vez mi paso tiene dirección. Él asintió. Cuando iba a levantarse para guardar las herramientas, Elena habló en un impulso. Carlos, dígame, si esto sale mal, yo me quedo, arreglo todo otra vez. No hay problema en empezar de nuevo. Él la encaró con un respeto que no necesitaba palabras. Si esto sale mal, volvemos a empezar juntos, pero tengo la impresión de que, por primera vez, estamos empezando de la manera correcta. Aquella noche, Elena volvió al cuarto y se miró las manos. Eran las mismas de siempre, callosas, pequeñas, marcadas por el trabajo, pero por primera vez no sintió vergüenza de ellas. Parecían manos que servían a algo que valía. Carlos, del lado de afuera, se quedó en el portal, observando la placa recién clavada. Casa del Mañana. Pensó en su padre, en la herencia, en el pueblo, en los chismes, en la resistencia que vendría, y, a pesar de todo, sintió una paz nueva, no por haber cerrado un negocio lucrativo, sino por haber abierto una puerta que en el fondo siempre quiso abrir. El viento de la noche pasó por dentro del granero, moviendo el gis sobre la mesa. La palabra bienvenidos se llenó de polvo de luna. El mundo allá afuera no había cambiado nada, pero allí dentro, en el corazón de dos adultos marcados por ausencias diferentes, algo había por fin encontrado su lugar. Y sin que ninguno de los dos lo supiera, pero aquel nombre, Casa del Mañana,
Era el primer paso para un cambio que haría que el propio pueblo confesara que por años había confundido silencio con debilidad y fuerza con dureza. El giro aún vendría con el tiempo justo de la vida, pero ahora el camino existía claro, firme, escrito con gis en el pizarrón de un granero, que dejaba de ser solo granero para convertirse en destino. Los días siguientes fueron diferentes. El trabajo continuaba pesado, pero ahora había un motivo que superaba la obligación. El granero poco a poco dejaba de ser depósito de herramientas para convertirse en depósito de esperanza. Y sin percibirse, Carlos y Elena comenzaron a caminar lado a lado con naturalidad, como quien ya encontró un paso que combina. No había toques, ni promesas, ni cortejo, pero había presencia. Y presencia en aquella época era casi una confesión. Una tarde nublada, Carlos entró en el granero y encontró a Elena ajustando el pizarrón con las manos aún sucias de polvo. Él se quedó en la puerta por algunos segundos antes de hablar, observando la forma en que ella ahora se movía en el espacio, no más encogida, sino perteneciente. ¿Está cansada?, preguntó. «Estoy viva», ella respondió sin ironía, solo breve y sincera. Cansarse trabajando aquí es diferente de cansarse sin motivo. Él se acercó curioso. ¿Diferente cómo? Aquí yo me canso haciendo parte de algo. Antes me cansaba solo ocupando un lugar. Carlos oyó aquello como quien recibe una verdad que da sentido al esfuerzo. El día en que esta puerta se abra para que la gente aprenda, ¿usted va a poder mirar hacia atrás sin menospreciarse? Elena respiró hondo. Solo tengo miedo de que alguien del pueblo quiera cerrar la puerta antes. No lo van a conseguir, dijo él convicto. Ella sonrió levemente. ¿Usted cree tanto así? Creo, porque por primera vez no estoy construyendo esto solo. El silencio que se siguió no era vacío, era una costura. Al final de la tarde, él necesitó ir al corral a resolver un problema con un toro arisco. Cuando regresó, encontró a Elena en el portal observando la puesta de sol. Se detuvo a su lado. Se quedaron allí, lado a lado, sin tocarse, pero lo suficientemente cerca como para que el aire pareciera más cálido. El cielo siempre fue así de bonito, Elena, pero hay cosas que uno solo ve cuando aprende a levantar el rostro, dijo Carlos. Ella se volteó ligeramente. Yo pasé la vida mirando el suelo, era más seguro. ¿Y ahora? Ahora yo aún miro el suelo, pero ya no vivo en él. Las palabras de ella no venían adornadas, pero venían enteras. Y eso fue despertando en Carlos una forma rara de admiración, de esas que no comienzan en la mirada, sino en el respeto. Algunos trabajadores comenzaron a notar esa cercanía. No comentaban delante de él, pero en el fondo del patio las conversaciones corrían. El patrón se está poniendo diferente. Esa muchacha tiene algo, no sé qué, pero lo tiene. Elena no oía, pero sentía no la misma hostilidad de antes. Ahora era una curiosidad mezclada con incomodidad. Ella sabía que si daba un paso en falso se volvería veneno, por eso seguía firme, discreta, sin apresurarse. Una noche, después de cerrar el cobertizo, Carlos encontró a Elena guardando baldes. Él percibió que sus manos estaban temblando levemente. ¿Está enferma?, preguntó. No, es solo la forma en que el cuerpo avisa cuando el corazón está confundido. ¿Confundido con qué? Ella tardó antes de responder, eligiendo las palabras. Con lo que nunca imaginé sentir y aún no sé si puedo permitir. Los ojos de él la alcanzaron con calma. Lo que usted siente no necesita tener nombre ahora, solo necesita tener espacio. Ella respiró lenta. Yo siempre temí sentir, porque si uno siente, puede perder. No es el sentir lo que hace perder, respondió Carlos suavemente. Es el miedo a sentir lo que no deja ganar. Elena se quedó en silencio, y por un momento pareció que el tiempo suspendió los ruidos del rancho solo para escuchar aquel instante. Ella, que toda la vida fue empujada a segundo plano, ahora estaba delante de alguien que no intentaba moldearla, solo permitir que ella surgiera. Y esa permiso tan rara, tan nueva, era exactamente lo que comenzaba a despertar en ella. Un afecto que no pedía permiso para nacer. No había toques, no había declaración.
Pero algo allí ya estaba sucediendo, aunque ninguno de los dos tuviera valor para decirlo, porque antes de amar es preciso aprender a caber en el lugar donde antes solo cabía silencio. Y era exactamente eso lo que estaban haciendo dentro de ella. El anuncio de la casa del mañana se esparció por el pueblo más rápido que el polvo en una ventisca. No hubo invitación formal. Bastó la placa en lo alto del granero y el pizarrón con bienvenidos para que a la semana siguiente 3 mujeres y 2 muchachos comenzaran a aparecer al caer la tarde después de la faena. La cocina de doña Nereida se volvió punto de agua y café, y el patio, corredor de risas tímidas y pasos temerosos. Era pequeño, era sencillo, pero tenía un comienzo, y el comienzo asusta a quien nunca lo intentó. En el almacén de Don Teo las lenguas trabajaron. ¿Se va a volver escuela de qué?, provocó uno. Escuela de llevar la contraria a la costumbre, solo si es así, respondió otro, mordiendo un pedazo de piloncillo. Dicen que la muchacha que el patrón agarró para limpiar el granero ahora manda y desmanda, insinuó una lavandera. Aquella tarde, Helena fue al pueblo a comprar cuadernos y carbón. Al entrar en el almacén, los cuchicheos cesaron como cuchillo en caldo. Don Teo, hombre práctico, mantuvo el respeto. «Buenas tardes, doña Helena. ¿Qué necesita?» Ella colocó la lista en el mostrador con la calma que había aprendido en el rancho. 3 cuadernos grandes, 4 pequeños, carbón para escribir y cordel. Ah, y un saco de sal de grano para la cocina. Cerca de allí alguien sopló en un tono que pedía confusión. Va a ver que ahora la escuela enseña a la gente a pensar más allá de su propia frente. Helena oyó, respiró y no dio respuesta. Pagó, agradeció y salió. Del lado de afuera, el viento movía el ala del sombrero de quien esperaba que el chismorreo se volviera tormenta. No se volvió. Al regresar al rancho, encontró a Carlos ajustando el bebedero del corral. Él percibió su modo silencioso y se secó las manos. ¿Hablaron mucho? Hablaron lo de siempre, solo que más fuerte, dijo ella. Pero el ruido de ellos no apaga lo que estamos encendiendo aquí. Carlos esbozó una media sonrisa. El pueblo se acostumbró a ver este rancho como un mercado. De repente lo ve como una escuela. Habrá quien prefiera el ruido de la campana a la letra en el pizarrón. ¿Y nosotros qué preferimos?, se preguntó ella. Nosotros preferimos que quien nunca fue llamado tenga donde sentarse. Aquella noche abrieron el granero. Vino poca gente, exactamente los 5 de siempre, lo suficiente para llenar de voz lo que antes era solo silencio. Helena comenzó revisando letras en el pizarrón. Carlos a un lado enseñó cálculos mentales con el modo directo de quien pesa ganado, pero ahora pesaba números para otro fin. Una mujer de manos agrietadas preguntó si podía aprender a firmar su propio nombre para no más sellar con el pulgar. Helena respondió: «Puede y lo hará. La firma es la ropa que uno viste en el papel». La mujer sonrió con los ojos húmedos. Entre una palabra y otra, algunos niños pequeños, hijos de trabajadores, venían a buscar a sus madres. Se quedaban afuera mirando curiosos. Doña Nereida daba la vuelta con un plato de pan de elote y todo allí parecía por primera vez una casa de gente. La clase terminó y los 5 alumnos salieron como quien guarda en el bolsillo un objeto precioso. Cuando se quedaron solos, Helena borró el pizarrón despacio. Carlos se acercó. «Usted da clases como quien devuelve el aliento», dijo él. «Yo solo cuento lo que me faltó que me dijeran», respondió ella. «¿Y qué le faltó?» «Que yo podía». Él sostuvo su mirada por un instante más largo de lo que acostumbraba. No había prisa, pero había certeza. Al día siguiente la situación cambió. Por la mañana, un productor vecino llegó al rancho con modos duros. «Carlos, hay gente diciendo que su granero se volvió un salón de ideas. Eso crea confusión. La gente del campo no necesita aprender todo eso. Lo que necesita es fuerza de trabajo». Carlos contuvo la impaciencia, firme, sin elevar la voz. «Fuerza de trabajo tenemos. Lo que faltaba era que la cabeza fuera invitada». «Demasiada invitación crea rebeldes», replicó el hombre. «La ignorancia crea dueños del mundo», le devolvió Carlos seco. El vecino salió con el ceño fruncido. Más tarde, Serafín vino a avisar.
Patrón, están diciendo que usted perdió la razón por causa de la muchacha. Carlos miró el patio, luego el granero. Si perder la razón es dejar de fingir que la vida es solo negocio, entonces la perdí con gusto. Cuando la tarde cayó, Elena encontró una flor de maguey sobre la mesa del pizarrón. No tenía nota, solo la flor abierta, tan rara como un milagro del desierto. Ella supo que no era un regalo de amor barato, era complicidad sin palabras. Tomó la flor con cuidado y la colocó en un vaso. Se quedó algunos segundos mirando la blancura frágil, recordando cuántas veces la llamaron fea, lo que apenas estaba sin agua. En la clase de aquella noche, apareció una presencia nueva, Rosa, la mujer de la tienda, mayor de 30, que siempre había repetido el chismorreo del pueblo. Se sentó en la punta del banco, rígida, con los ojos bajos. Elena no la expuso. Preguntó como preguntaba a todos, ¿qué quiere aprender primero? Rosa tragó saliva. Quiero aprender a no pedirle a mi hijo que me lea el precio de las cosas. Elena sonrió sin vanidad. Entonces hoy usted saldrá de aquí leyendo harina, azúcar y queroseno sin ayuda. Durante la lección, Rosa lloró en silencio en un rincón, no de vergüenza, sino de encuentro. Cuando la clase terminó, se quedó al último y antes de irse, habló con Elena en un hilo de voz. Yo hablé mucho de usted y mal. Yo no sabía que de quien estaba hablando era de mí. Elena no dio un sermón, solo respondió. Aquí nadie necesita explicar el antes, solo necesita aparecer en el ahora. Rosa salió con el mentón más alto. Carlos, que había oído de lejos, se acercó sin hacer ruido. Usted sabe curar sin receta. Yo solo quito el peso a quien vino con mucho peso, dijo ella. Del lado de afuera, la luna apacible derramaba luz por el patio. El ambiente estaba tranquilo, pero por debajo había una corriente fuerte. Carlos sabía. Cuanto más la casa del mañana afirmara su propósito, más alta sería la voz de quien no le gustaba ver el cambio. Aún así, había una paz obstinada entre él y Elena, la paz de quien reconoce que finalmente está en el camino. En el cuarto, más tarde, Elena abrió su propio cuaderno, uno que venía llenando con letras, cuentas y pedazos de memoria. Escribió una frase y se detuvo, sorprendida por reconocerla como verdad. Hoy no tuve miedo de ser vista. Guardó el cuaderno, se acostó y antes de dormir pensó en lo que aún podría suceder con una escuela nacida de un granero y de dos almas que el mundo intentó desmerecer. No sabía de los tropiezos que vendrían, ni de los dolores que aún tocarían a la puerta, pero sabía que por primera vez si caía, no caería sola. Y el pueblo que siempre midió el valor por el ruido, tendría que aprender a lidiar con la fuerza de algo que crece en silencio. Si ustedes aman historias emocionantes de antaño como esta, dejen en los comentarios «Amo historias de antaño» para que les traigamos más historias de antaño. Los días en el rancho seguían, y cada noche con el granero abierto era un ladrillo más en la construcción del cambio. Pero cuanto más Elena ganaba voz dentro de aquel espacio, más el pasado intentaba jalarla de vuelta al lugar donde un día fue callada. La transformación interna venía, pero la herida antigua aún sangraba. Silenciosa, discreta, pero siempre presente. En aquella semana, Carlos necesitó viajar hasta el pueblo vecino para tratar de negocios con el banco. Se quedaría un día fuera. Antes de partir, llamó a Elena cerca del corral. Si necesita algo, hable con Serafín, y si alguien viene a hablar fuerte por causa de la escuela, pídales que regresen cuando yo llegue. Yo me hago cargo, respondió ella. Él montó a caballo, pero antes de salir añadió, no es para enfrentar al mundo, es solo para no dejar que el mundo robe lo que ya comenzó. Elena entendió. No era una orden, era un cuidado. Cuando él partió, el pueblo pareció olfatear la ausencia. Al final de la tarde, algunos hombres que nunca habían pisado el granero se acercaron, curiosos y provocadores. Elena barría la entrada cuando oyó, ¿entonces es aquí donde están enseñando a la gente a volverse engreída? Ella levantó la cabeza con calma, reconoció el tono. Eran los mismos que decían que Carlos necesitaba poner orden y que una mujer aprendiendo era causa de desequilibrio. Aquí se enseña a leer y a sumar,
respondió ella simple. Uno de ellos, el más burlón, insistió. Sumar o quitarle la razón al patrón. Elena respiró. No atacó, pero mantuvo la mirada firme. Si saber leer quitara la razón, el mundo estaría mejor hace mucho tiempo. El grupo se miró. Otro provocó. ¿Usted piensa que se volvió la señora de la razón solo porque el patrón la miró a usted? Ella sintió el golpe. No era la primera vez que lo oía. En verdad, aquella frase era casi la copia de lo que siempre había escuchado en su propia casa. Usted solo existe cuando alguien lo permite. El dolor vino como recuerdo, no como herida nueva, pero ella ya no era la misma. Yo no me volví nada, respondió. Solo dejé de ser lo que el mundo creía que tenía que seguir siendo. Los hombres resoplaron, pero no entraron. No querían aprender, querían provocar desorden. Después se fueron, riendo demasiado fuerte. La risa, sin embargo, no le llegó al corazón como antes. Aún así, cuando la noche cayó y el granero quedó vacío, Elena sintió la garganta apretarse. Doña Nereida lo percibió y fue hasta ella. Muchacha, valor no es nunca temblar. Valor es temblar y seguir en pie. Elena cerró los ojos por un instante, asimilando. Solo me pregunto cuándo será suficiente. La cocinera posó la mano sobre su hombro. Suficiente no es cuando los demás dejan de mirar feo. Es cuando usted aprende a no disminuir el paso por causa de la mirada de ellos. Cuando todos se retiraron, Elena se quedó sola en el granero, como hacía a veces para organizar lo que no le cabía en la cabeza durante el día. Se apoyó en el banco de madera y dejó que el pensamiento caminara. Fue allí, en el silencio, donde la memoria vino con fuerza, la imagen de su hermana siendo peinada y elogiada, mientras a ella la mandaban salir de la sala para no estropear la visita. La sensación de ser la vergüenza pública de su propia casa, la etiqueta antigua, intentando asentarse otra vez en el pecho. Por instinto, ella llevó la mano al cuaderno que guardaba en el delantal, abrió en una página en blanco y escribió solo 3 palabras con la letra temblorosa más viva. Yo aún estoy. Fue cuando percibió que no lloró, no porque fuera fuerte más de la cuenta, sino porque por primera vez ella sabía que no estaba volviendo hacia atrás. A la mañana del día siguiente, cuando Carlos regresó y la encontró barriendo el patio al lado del granero, percibió algo diferente en ella. No era alegría ni tristeza, era firmeza. ¿Pasó algo?, preguntó él. Pasó lo de siempre, respondió ella serena, pero yo ya no soy la misma. Él la encaró por un segundo y entendió sin explicación. Elena no había vencido el pasado, pero por primera vez lo había atravesado sin encogerse. Y aquel paso silencioso, íntimo, casi invisible, valía más que el conocimiento público, porque no hay futuro real donde la persona aún cree que necesita pedir perdón por existir. Allí, en aquel instante, sin testigos ni anuncio, la historia comenzó a desplazarse por dentro. El amor, aún germinando, tomó una forma inédita y profunda. Antes de ser romance, se volvió raíz. Antes de tocar la mano, tocó el alma. Y era de allí de donde la verdadera revuelta nacería cuando el tiempo fuera su aliado. La sequía apretó aquel mes y el viento trajo polvo suficiente para cubrir techos y esperanzas. Aún así, la casa del mañana no cerró un solo día. Por la tarde, las mujeres llegaban cansadas. Por la noche salían con las letras en la punta de la lengua, como quien lleva pan caliente envuelto. Elena seguía firme, pero por dentro sentía el corazón latiendo más fuerte de lo normal, no de miedo, sino de presentimiento. Algo grande se acercaba. Una tarde, Carlos desapareció por algunas horas. Regresó ya con el cielo anaranjado, trayendo en la carreta una carga cubierta por lona y un bulto pequeño bajo el brazo. Se detuvo frente al granero y llamó. «Elena, venga un instante». Ella vino limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué es?» «Primero lo pequeño», dijo él entregándole el bulto. Elena abrió despacio. Dentro un collar sencillo con un colgante en forma de llave. «¿Una llave?» Ella sonrió curiosa. «La llave abre puertas
Y una puerta abierta cambia el destino, respondió Carlos enigmático. Ahora lo grande. Jaló la lona. Debajo de ella, un piano vertical antiguo restaurado de madera oscurecida y teclas levemente amarillentas. El silencio que siguió no fue de asombro vacío, fue de asombro que encuentra su lugar. Elena llevó la mano a la boca sin creerlo. Carlos, ¿esto es de verdad? Es el piano de la antigua escuela del pueblo vecino. Estaba olvidado en un depósito. Ahora va a respirar aquí. Ella tocó una tecla tímida. El sonido, aunque un poco áspero, llenó el granero como agua de manantial. Los ojos de Elena se humedecieron. No era lujo, era reparación. Cuando era niña, confesó, se rieron de mí. Dijeron que la música era cosa de gente que nace elegida. Entonces hoy nosotros elegimos la música, dijo él con serenidad. Y la elegimos a usted también. Elena respiró hondo, intentando caber en aquel instante, pero Carlos aún no había terminado. Sacó del bolsillo interior de la chaqueta un sobre grueso. Hace meses que vengo trabajando en esto. Quería que fuera en el momento justo. ¿Qué? Él abrió el sobre y mostró documentos con firma reconocida. Estatutos de la Escuela Casa del Mañana. Señaló la parte superior del papel. Directora Elena de Sousa, coordinadora general y más abajo, copropietaria del espacio escolar, con derecho a decisión y a voz igual a la mía. Elena se quedó paralizada por un segundo. Copropietaria, voz igual, palabras que nunca tuvieron cabida en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto?, balbuceó honesta. Porque este lugar nació de mis anotaciones, pero ganó alma en sus manos, dijo Carlos sin adornos. Y porque hace años que conduzco el ganado, pero solo ahora entendí que lo que cambia una tierra es lo que uno siembra de gente en ella. Ella sujetó el papel como quien sujeta a un niño recién nacido. El temblor volvió a sus manos, no de debilidad, sino de grandeza. Yo no sé ni cómo agradecer. No necesita agradecer, solo necesita quedarse. Elena miró el piano, la placa Casa del Mañana, los bancos de madera. Y entonces, como si el destino hubiera combinado con la hora, su familia apareció en el portón. La madre, la hermana peinada, un primo lejano, habían venido a visitar, en realidad, a confirmar el chismorreo que corría de boca en boca. La madre fue la primera en hablar con la voz que Elena conocía bien. Así que, es aquí donde usted se volvió, señora maestra. Sí, dijo con media ironía que intentaba esconder asombro. Elena, por primera vez, no se encogió. Es aquí donde me volví yo. La hermana miró el piano y murmuró, ¿y quién pagó todo esto para usted? Elena iba a responder, pero Carlos se adelantó sin grosería, solo firme. No es para ella, es con ella, y este espacio no fue comprado para parecer grande. Fue erigido para hacer crecer a la gente. La madre intentó un último golpe. Usted nunca fue de llamar la atención, Elena. Siempre fue más de un rincón. Elena se acercó despacio. Lo sé, y yo acepté ese rincón por mucho tiempo. Hoy descubrí que el rincón estaba hecho de la muralla que ustedes levantaron dentro de mí. Ella respiró. Calma. La puerta está abierta para ustedes, si quieren aprender. Pero yo no vuelvo hacia atrás. El primo carraspeó desconcertado. La hermana desvió la mirada. La madre, demasiado orgullosa para pedir disculpas, bajó la cabeza. Se quedaron algunos segundos allí sin palabras que sirvieran. Por fin se fueron, no por expulsión, sino por falta de lugar en aquella nueva sala, donde la hija, que no hacía falta, ahora haría falta si no estuviera. Carlos dejó que el silencio se asentara. Después miró a Elena con un afecto que ya no necesitaba disimularse. «Hay otra cosa», dijo él, y el corazón de ella casi tropezó. «La llave no abre solo este piano, abre la puerta de mi vida también». Ella frunció el ceño sin entender de inmediato. Carlos respiró, dio un paso y habló de frente, ojos en los ojos. «Yo no quiero que usted solo trabaje conmigo, quiero andar con usted». Tenía firmeza, no un discurso. «Elena, yo no sé hacer promesas de telenovela. Sé prometer techo, respeto, pan y el tiempo de su palabra.
Si eso es matrimonio, entonces es matrimonio lo que le pido. El mundo se detuvo por un segundo. Elena sintió a la niña de antes, aquella sin silla, sin abrazo, sin destino, corriendo por la sala para tocar su propia mano y decir, «Ahora sí puedes». El llanto vino limpio, sin vergüenza. Yo acepto», dijo con voz temblorosa y feliz. «Pero yo acepto como igual». «No voy a hacer sombra ni quiero», respondió Carlos emocionado. «La quiero entera». Doña Nereida, que espiaba detrás de la puerta, dio un «gracias a Dios» tan sincero que los dos rieron entre lágrimas. Y en aquella misma noche, sin fiesta grande, sin banda, sin anuncio en la plaza, se casaron sencillos en el portal con la bendición del cura viejo del pueblo y la luz cálida de las lámparas. Los alumnos que supieron a última hora vinieron con flores del jardín, y Rosa, la de la tienda, trajo un pedazo de tela blanca para cubrir la mesa del piano, como quien cubre un altar. Cuando la bendición terminó, Carlos tomó la mano de Elena y la llevó hasta el banco del piano. «Toque», pidió. «No sé». Ella rió entre lágrimas. «Entonces, empiece hoy». Elena apoyó los dedos en las teclas. Las primeras notas salieron inseguras, pero verdaderas. Poco a poco el sonido llenó la noche y parecía que todo el rancho respiraba con ellos. No era música perfecta, era música posible. Y eso bastaba para explicar el milagro de aquel instante. Al día siguiente, la placa ganó un añadido grabado a navaja por Serafín, con su letra torcida y honesta. «Casa del Mañana, Elena y Carlos». El pueblo que antes se rió vino por curiosidad. Algunos se quedaron, otros no. Pero los que se quedaron transformaron el granero en escuela de vida. Con el tiempo, aprendieron a leer, contar, firmar su propio nombre. Y en las noches de sábado, Elena tocaba 2 canciones sencillas mientras Carlos ajustaba los bancos. Allí el romance no era hecho de frases bonitas, era hecho de compañerismo, de pan dividido, de decisiones compartidas, de un futuro diseñado a 4 manos. Años después, cuando alguien preguntaba cómo comenzó, Elena sonreía y respondía. «Comenzó cuando me dieron una llave, y descubrí que la puerta siempre estuvo aquí, esperando que yo creyera que podía abrir». Y así, la muchacha que enviaron por no hacer falta, se convirtió en el centro de un lugar que haría falta para mucha gente. Y el ranchero, al que el pueblo llamaba Duro, aprendió que la mayor riqueza de una tierra no es el ganado, es la gente que florece en ella. El final no fue ruidoso, fue completo. Y es por eso que hasta hoy quien pasa por el camino de Pueblo Valiente escucha viniendo del granero de madera clara el sonido de un piano antiguo y risas de gente adulta volviendo de la clase con el pecho lleno de esperanzas. Las primeras lluvias de la estación llegaron de golpe, pesadas, rayadas por relámpagos que cortaban el cielo como machetes. Era noche de clase y el ruido del techo del granero parecía una percusión nerviosa. Aún así, la Casa del Mañana abrió, mitad por terquedad, mitad por fe. 5 mujeres, 2 hombres y 2 muchachos entraron empapados, riendo del torpe intento de sacudir el agua de las botas. Elena encendió otra lámpara y pasó el gis en el pizarrón. «Hoy unimos letras que pesan en el alma», dijo firme. «Palabras que la vida no nos dejó decir. Gracias, puedo, pertenezco». La tormenta respondió con un trueno. Carlos se acercó, revisó las rendijas de las ventanas, cerró la puerta del depósito y volvió cerca de los bancos. Todo parecía bajo control, hasta que Serafín entró jadeando. «Patrón». Un rayo cayó en el pasto alto al lado del pantano. El fuego prendió lejos, pero el viento está girando. El corazón de todos se les encogió. Carlos fue directo. «Nadie entre en pánico. Serafín, lleve a los muchachos al pantano. Hagan una barrera de agua. Doña Nereida, mantenga a los niños del pueblo en el portal. Si llegan Elena, cierre el lado este y mantenga a la gente aquí dentro. El granero es de madera seca, no puede volverse una tea». Elena asintió. La lluvia la ayudaba de un lado y la traicionaba del otro, porque el viento empujaba chispas, como si fueran flechas pequeñitas. La clase se volvió vigilia. Rosa apretaba el rosario. La costurera Juana sujetaba el banco como si fuera un ancla, y 2 hombres se ofrecieron para ayudar en el combate.
El fuego no llegó cerca, pero el humo sí. Un olor amargo entró por la ventana, y con él una silueta familiar en el umbral de la puerta. La madre de Elena, empapada, rostro duro, intentando esconder el miedo. «Vine a ver si usted...» comenzó, sin saber terminar la frase. Miró el pizarrón, los bancos, las personas. «Vine a ver si es verdad que esto aquí existe». Elena sintió un frío antiguo en la espalda, pero se mantuvo firme. «Existe». La madre miró a Carlos, esperó reprobación y al no verla bajó los ojos hacia su hija. «El fuego está yendo hacia el lado del camino. La casa de su tía está segura». Habló como quien da una noticia para tomar aliento. Después, en un tono casi infantil, «Yo le tuve miedo a usted». La frase que Elena esperó toda la vida no fue «vuelve a casa» ni «eres bonita». Fue exactamente esa. «Yo le tuve miedo a usted», como quien admite por primera vez que la hija tiene un valor que proteger. Elena respiró hondo. «Yo estoy bien y no estoy sola». La madre miró a su alrededor, confusa, sin el guión antiguo que seguir. Rosa se levantó, le ofreció su lugar en el banco. La mujer se negó incómoda, pero se quedó allí cerca de la puerta, como quien pide permiso para entrar en un tiempo que no entiende. El viento disminuyó, la lluvia se intensificó y con ella el peligro se fue alejando. Cuando Serafín volvió goteando, avisó que el fuego había sido contenido en el pantano. El granero soltó un suspiro colectivo. «¿Podemos volver a las palabras?», dijo Elena llamando a la sala de vuelta al eje. Hoy enfrentamos la más difícil», escribió despacio en el pizarrón en letras grandes, temblorosas pero firmes. Perdón, no es un tachón en el cuaderno, es una página nueva», explicó. «No borra lo que está antes, solo permite continuar». Hubo silencio. Rosa fue la primera en levantar la mano. «Yo quiero aprender a escribir eso bien». Elena entregó el gis. Rosa dibujó las letras una a una, como quien cose una herida. Después devolvió el gis poco a poco, humedeciendo los ojos de contenta. Juana vino enseguida, después los dos hombres. La palabra fue creciendo en el pizarrón, repetida cada vez más completa. Fue cuando la madre de Elena dio 2 pasos hacia adentro. El viento cerró la puerta detrás de ella con un chasquido, como si firmara que ahora era tarde para retroceder. La mujer se detuvo a pocos metros del pizarrón. Las manos le temblaban. Miró a su hija. No había superioridad, solo cansancio y algo de vergüenza. «Yo», comenzó. La voz le fallaba. «Yo no sé escribir esa palabra. Nunca supe». Tragó saliva. «¿Usted puede enseñarme?» Elena sujetó el gis. Podría discursar, cobrar, humillar de vuelta, devolver lo que siempre recibió. No hizo nada de eso. Solo respondió. Claro. Sujetó la mano de su madre, la misma mano que un día la empujó fuera de casa y guió despacio. P-E-R-D-O-N. La vieja lloró sin disimulo. No era una escena, era un ajuste de mundo. «Yo hice lo que creí correcto cuando la mandé», confesó ella casi sin voz. «Lo correcto. Estaba mal porque yo le tenía miedo al qué dirán. Tuve miedo de amarla en público». Elena sintió el golpe y la cura en el mismo segundo. No era la absolución automática, era el reconocimiento que su pecho necesitó por años. La sala entera entendió que estaba delante de algo grande. Carlos, callado, observó con el corazón del tamaño de una casa. La madre respiró y lo intentó de nuevo sola. La letra salió torcida, pero salió. «Perdón, ahora escriba otra», dijo Elena, señalando un espacio libre. «Quedarse», la mujer escribió. Se quedó. Se sentó en el banco de Rosa, que jaló una silla y se quedó de pie, porque era así como se repara la vida, cambiando el ritmo. Cuando la clase terminó, Elena borró el pizarrón, dejó 2 palabras al final, perdón y quedarse. Sopló el gis, que se volvió polvo ligero. La noche pareció suspirar aliviada. Del lado de afuera, con el viento más manso, Carlos llamó a Elena cerca del piano. «Me faltó cumplir una promesa antigua», dijo, sacando del bolsillo un sobre más pequeño. «¿Recuerda que le dije que esto aquí no podía depender de mi humor ni de mi dinero?»
Ella asintió. Firmé hoy en la notaría del pueblo, continuó. Creé el fondo Casa del Mañana a su nombre y al mío con parte de la renta del rancho. Incluso si yo no estoy, la escuela continúa sin favor, sin limosna. Es de ustedes, es del pueblo. Es para durar más que nosotros dos. Elena llevó la mano al pecho. El mundo que ya se había vuelto casa, ahora se volvía legado. No era un regalo romántico, era un compromiso. Ella no respondió con un discurso, solo lo abrazó, un abrazo entero que decía sin palabras: confío. La puerta del granero quedó abierta, dejando entrar el olor mojado de la tierra. Allí dentro, el piano esperaba dedos y tiempo, el pizarrón, nuevas letras, los bancos, nuevas historias. La madre de Elena, aún cohibida, se acercó al instrumento. ¿Esto hace música de verdad?, preguntó tímida como una niña. Hace, respondió Elena sonriendo. Y hoy cabe. Se sentó al piano y, con la mano aún temblorosa, tocó las mismas notas sencillas de la noche de la boda. Carlos, de pie, no le quitó los ojos de encima. No había público ni fiesta, había vida, que es cuando uno elige quedarse. Cuando la última nota murió en el aire, el granero quedó en ese tipo de silencio que no duele. El tipo de silencio que solo existe donde un día hubo demasiado ruido. Y fue así que la Casa del Mañana ganó su columna más fuerte. No madera, no clavos, no dinero, perdón. El pueblo aún hablaría como todo pueblo habla, pero de allí en adelante hablaría más bajo, porque no hay voz que resista al sonido de dos personas que decidieron ser pareja. Elena, la muchacha enviada por descarte, y Carlos, el ranchero, que aprendió que la mayor riqueza de una tierra no es el ganado, es la gente que florece en ella. El final aún tenía un paso más que dar, pero aquella noche el corazón de quien asistía ya sabía. Cuando el amor aprende a escribir quedarse, la historia cambia de apellido y se queda. Los meses siguientes fueron diferentes de todo lo que Pueblo Valiente ya había visto. La Casa del Mañana, antes motivo de cuchicheos y burlas, se volvió un punto de referencia, no solo por los bancos o por el piano, sino por las vidas que atravesaban aquella puerta y salían transformadas. Rosa pasó a leer los billetes que su marido traía de la tienda. Juana, la costurera, aprendió a firmar su propio nombre y lloró cuando consiguió escribir la primera carta para su hijo que trabajaba lejos. Los muchachos comenzaron a hacer cuentas sin depender de intermediarios. Niños aparecieron más tarde, quietos en un rincón, observando como si guardaran un secreto feliz. Y Elena, aquella que un día fue tratada como la que menos valía, se volvió la que más sumaba. Carlos, ya no solo ranchero, se convirtió en guardián del futuro de aquel pueblo. Trabajaba en el ganado por la mañana y por la noche. Era una presencia firme en la escuela. Nunca hizo discursos bonitos, hizo caminos, hizo abrigo, hizo techo. Un día, al final de la clase, Elena se quedó sola en el granero. La lámpara hacía que la madera brillara en tonos cálidos. Ella pasó la mano por la placa pegada encima de la puerta. Casa del Mañana, Elena y Carlos. Sonrió no de vanidad, sino de descanso. Era como si, por primera vez en la vida, ella hubiera llegado a su propia piel. Carlos entró poco después, silencioso. ¿Pensando? Él preguntó. Agradeciendo, respondió ella, por el camino. El camino fue usted quien lo abrió. Él le devolvió. Ella miró a su alrededor. Si alguien me hubiera dicho allá atrás que yo tendría todo esto, lo habría creído absurdo. Porque le enseñaron a creer en lo poco, dijo Carlos. Lo que usted construyó aquí no es grande porque es bonito, es grande porque le da lugar a quien nunca tuvo lugar. Elena se sintió emocionada. La escuela enseñó a leer, pero primero ella me enseñó a existir. Carlos se acercó y sujetó sus manos. Y ahora, Elena, ¿qué desea de aquí en adelante? Ella miró el piano, el pizarrón, los bancos, la puerta abierta hacia el patio iluminado por la luna. Ahora yo quiero lo que el pasado nunca dejó, continuidad. Él sonrió. Entonces, el mañana está en buenas manos. Allá afuera, la luna llena plateaba el rancho y el viento arrastraba semillas por el terreno. Semillas que en breve se volverían árboles. Ya no era solo una escuela,
Era raíz, era respuesta, era legado. Aquella muchacha silenciosa, que llegó desaprendida de ser vista, no se transformó en princesa, se transformó en fuente. Y el hombre que el pueblo decía ser solo bruto y práctico, descubrió que la mayor fuerza no estaba en el brazo, estaba en abrir espacio para que el otro floreciera. Allí, en el granero iluminado por lámpara y valor, dos destinos se encontraron, no porque el mundo quiso, sino porque ellos finalmente permitieron ser. Esta historia termina aquí, pero su mañana continúa, y ese es el punto. Cuando el amor es verdadero, no termina, prosigue. Ahora quiero saber qué les pareció este final. Dejen su opinión en los comentarios. Yo leeré cada uno de ellos con mucho cariño. Si esta historia les tocó, dejen su me gusta. Suscríbanse al canal y compartan con alguien que también necesita escuchar que nunca es tarde para volver a empezar y no se vayan todavía. Hagan clic en la próxima historia porque hay más emoción esperándolos. Nos vemos allí.